Ok, la grabación comienza en 3, 2, 1, va. Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a estar comenzando con una serie de tutoriales sobre el Henry Challenge. Anteriormente publiqué un video donde se mostraban todos los ejercicios del Henry Challenge, pero no estaban explicados y prácticamente solo se mostraban cómo era cada uno de esos ejercicios. Hoy vamos a resolver el ejercicio 1 paso por paso y en los días posteriores se irán publicando los demás ejercicios. Así es que vamos a comenzar con el primer ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que hice el primer ejercicio? El primer ejercicio se llama suma todos los impares. Así es que como esto ya está resuelto, vamos a copiarlo a una nueva carpeta y en ahí es donde vamos a trabajar. Estoy haciendo unas pruebas, jiji. Ok, entonces vamos a comenzar. ¿Qué es lo que nos dice esta función? La función se llama sumar todos impares. La función llamada sumatos impares recibe como argumento un arreglo de enteros y debe devolver la suma entre todos los números impares. Por ejemplo, la suma de todos los impares del arreglo que está conformado por 1, 5, 2, 9, 6 y 4 debe devolver 15 porque es la suma de 1, 5 y 9 que son los números impares dentro de este arreglo. Ahora, ¿cómo vamos a resolverlo? Primero vamos a comenzar con la forma más sencilla para resolver esto, que es con un bucle for, creando una variable i y asignándole esa variable a cada vez que comience desde cero y vaya hasta que sea menor que la longitud del arreglo. Va a subir con intervalos de uno. Y aquí dentro podemos ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, para ver lo que está pasando, aquí podríamos hacer esto y mediante este método de esta forma podemos iterar sobre cada elemento del array. Aquí vamos a usar Node para ejecutar este ejercicio. Y como pueden observar, hemos iterado sobre cada elemento del arreglo. Y el undefined que pueden observar abajo es el undefined de acá, que es esta función que no devuelve nada. Si le ponemos acá ASDF, ya no vamos a tener este undefined y vamos a regresar un ASDF. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá adentro? Para cada elemento del arreglo tenemos que preguntar si el número es o no un impar. Si es impar lo vamos a sumar y si no es impar pues no lo vamos a sumar. Entonces vamos a crear una función que nos va a ayudar, que se va a llamar es impar. Va a recibir un número. Y entonces esta función tiene que devolver verdadero si el número es impar. Por ejemplo, si es que, si es que el número está dividido entre el número 2, ese residuo es igual a cero. ¿Qué quiere decir? Si el residuo es cero, por ejemplo, podemos decir que es par, ¿no? Porque si divides 4 entre 2, nos da un residuo igual a cero. Entonces podemos decir que el número es par. Y si no, pues es impar. Entonces en este caso tendríamos que devolver false, ¿no? Porque no es impar, porque la función se llama es impar. Y de lo contrario tendríamos que devolver verdadero. Vamos a hacer una prueba con esta función para ver si está funcionando correctamente. Vamos a ver, es impar. Vamos a probar el número 4, 5 ya. Pero vamos a usar un console.log para poder ver esto en consola, porque si no, no lo vamos a poder observar y no nos va a servir de nada. Ok, vamos a ejecutar este comando con Node. Y como podemos ver que el número 5 es impar, nos devuelve un valor booleano, que es un true. Ahora vamos a probar con el número 4, que evidentemente es un número par. Vamos a probar y es falso. Entonces nuestra función helper ya está funcionando a la perfección. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí adentro de esta función? Lo que vamos a hacer dentro de aquí adentro es verificar si el número es impar. Por ejemplo, ¿cómo accedemos al número? Mediante el array, abrimos corchetes y el índice, que en este caso es i. En este caso vamos a preguntarnos si por ejemplo, si es impar, pero ¿qué cosa es impar? El número. ¿Y cómo accedemos al número? Con esta notación. Si el número es impar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a declarar antes de comenzar nuestro bucle for un acumulador. Y si es que el número es impar, vamos a sumarle el número en cuestión que estamos tratando. Y finalmente vamos a devolver el acumulador.
Y ahora nosotros ya no vamos a ejecutar esta función, sino vamos a ejecutar la función de abajo. Entonces vamos a la consola y podemos ver que el resultado es 15, con lo que ya tendríamos resuelto este ejercicio. Ahora, ¿es está correctamente resuelto este ejercicio? Pues claro que sí, porque es funcional, como pueden observar. Pero existen muchas maneras, como dicen, todos los caminos llevan a Roma. Existen diferentes formas de hacer esto. Otra forma de hacer esto sería mediante un bucle que se llama el for of, que es una manera un poco más elegante de resolver esto. Así es que vamos a ver cómo funciona el bucle for of. Ahora vamos a comentar estas líneas de código que no les vamos a dar uso. Aunque el acumulador vamos a volver el mismo. Lo que va a cambiar es el bucle. Ahora vamos a tratar otra estructura que se va a llamar por cada. ¿Y por qué declaramos aquí con LED? Porque es necesario, porque en algunas páginas donde van a hacer algunos retos de código, si no ponen este LED, si borran este LED tranquilamente va a funcionar, este LED de acá. Pero por cuestiones de escribir correctamente, debemos colocarlo. Ahora, por cada número en el array, en el arreglo. Ya, por ahora, por motivos de prueba, solo vamos a. Por motivos de prueba, vamos a votar por consola los números. Ok, vamos a ver qué está pasando. De igual manera, como pueden observar en el ejercicio anterior, como hemos impreso por consola todos los elementos del arreglo, en este caso estamos haciendo lo mismo y adicionalmente estamos escribiendo el cero, porque es el valor del acumulador, porque no le hemos cambiado el valor en todo el programa. Entonces, como pueden observar, es una manera un poco más elegante, ¿no? Porque ya no te tienes que estar fijando, por ejemplo, ya no tienes una variable i, ya no te estás fijando hasta si te pasas o no de la longitud del arreglo. Y en lugar de estar tratando con array, con el arreglo, corchetes y simplemente le das el número, ¿no? A la variable que has declarado aquí arriba. Entonces, de manera análoga que hemos hecho en la anterior, solo que ahora vamos a decir que es impar, pero, disculpa. Pero ahora ya no vamos a decir que es impar el arreglo corchetes y, sino ahora vamos a decir si el número que estamos trabajando es impar. Y si el número que estamos trabajando es impar, vamos a decirle que al acumulador le vamos a sumar el número que estamos tratando. Y ahora vamos a imprimir por consola nuestro resultado. Y como pueden observar, hemos obtenido el número 15, lo que es perfecto. Ahora, como pueden ver, esta solución es mucho más clara y sencilla. Y yo recomendaría en lo particular usar este bucle. Ojo que existe otro bucle llamado for in. El bucle for in se utiliza generalmente con objetos para acceder a las propiedades de un objeto. Pero si ustedes le cambian aquí eh, un for in, vamos a observar lo que va a pasar. Guardamos y ejecutamos. Y como pueden observar, tenemos una respuesta un tanto extraña. ¿Por qué? Porque el bucle for in está hecho para objetos y en algunos casos tiene un comportamiento inestable con arreglos. Es por eso que deben usar un bucle for of. Ahora, si bien en la solución que yo mostré en el primer video de YouTube que saqué, esta es una solución mucho más sencilla, o sea, mucho más elegante, ¿no? Porque es una solución de una sola línea. Que sea de una sola línea no quiere decir que el código sea mejor, ni nada por el estilo, simplemente que es una solución de una línea. Eso es todo. Si un código bueno, ¿cuándo podemos decir que un código realmente es mejor que otro? Existen varios criterios, ¿no? Por ejemplo, si a ti te interesa hacer un código condensado, podrías decir que un código chiquito es mejor, pero realmente no es así. Algunas de las cosas se pueden medir de diferentes maneras, pero una de las cosas más importantes en este aspecto es que el código sea legible. Si otro programador va a revisar tu código y él entiende a la perfección de qué se trata, él lo va a poder continuar y va a poder seguir haciendo su trabajo. Y no solo otro programador, puede decir, no, yo trabajo solo.
Si tú escribes un programa con algunas variables que no vas a entender, por ejemplo, yo al inicio cuando programaba en MATLAB, le ponía a las variables cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, ya necesitaba una variable y le colocaba X, y le colocaba J, y le colocaba N, M, cualquier nombre que se me venía, cualquier letra que se me venía a la cabeza. Y funcionaba, ¿no? Porque ese rato estaba entendiendo cómo es que el programa funcionaba y pues iba de maravilla. El problema es que cuando que pasan unas 2, 3 semanas, ya. Y eso, que pasen 2 meses y ya no te vas a acordar nada de cómo funciona. Y vas a revisar tu código y vas a decir, pero ¿qué diablos es esto? Y no vas a entender nada de tu propio código. Bueno, eso me pasó a mí. Ojalá que no les pase a ustedes, pero entonces yo recomendaría por ese lado trabajar código que sea entendible. Si ustedes, y especialmente para ustedes mismos, ¿no? Porque quizás algún día tengan que resolver un problema de estos y para no estar volviendo a resolver algún problema de estos, entonces simplemente revisan su código, lo copian y lo pegan. Y como está bien claro las variables declaradas, ustedes se van a dar cuenta cómo funcionaba y les va a ser muy sencillo volverlo a utilizar. Ya, pero basta de floro y vamos a concentrarnos en cómo funciona esta solución de una sola línea. A ver, vamos a copiarnos la solución de acá y vamos a ver qué es lo que hace. De todas maneras es un poco más elegante. A ver, vamos a escribir acá el código. Y vamos a comentar esta línea de acá. Esta línea de acá, esta línea de acá, esta línea de acá, esta línea de acá y esta línea de acá. Perfecto. Ya tenemos nuestro código comentado. Ah, no, espérate. Ahora sí. ¿Qué cosa es array.reduce? Todos los arreglos tienen tres propiedades. Bueno, de hecho que tienen muchas propiedades, pero las que más nos sirven son precisamente tres. Map, filter y reduce, que cada una tiene unas utilidades distintas. A grandes rasgos te voy a decir que si lo investigas más, map sirve para iterar sobre cada elemento del arreglo, filter sirve para filtrar elementos en un arreglo y reduce sirve para reducir los elementos de un arreglo. ¿Qué exactamente cómo funciona reduce? A ver, te voy a explicar cómo funciona array.reduce. Vamos a crear una carpeta que se va a llamar pruebas.js. Vamos a declarar un arreglo con const que se va a llamar arreglo. Un arreglo sencillo, ¿ok? Un arreglo sencillo que tiene tres números, es el número 1, 2 y 3. Ahora, vamos a dar arreglo.reduce. El, el, el método reduce recibe una función con dos parámetros. Y esta función tiene la siguiente forma. Recibe un acumulador y el valor actual. Y, y aquí es lo que vamos a ejecutar mediante una función flecha. Si no saben qué es una función flecha, pues una función flecha es sencillamente una función que no tiene scope. Por ejemplo, sería una función hacer algo que recibe algo. Y por ejemplo, return algo más hice algo. Por ejemplo, esta sería una función que recibe un parámetro y le suma, le concatena una string hice algo, ¿no? Y esto se puede escribir de igual manera con una función flecha. Esto se escribiría, tendría la misma estructura que esto, ¿no? Que por ejemplo sería aquí return algo más hice algo. Estas dos funciones son exactamente iguales, simplemente es, no, bueno, no de todo iguales, porque las funciones flecha no generan scope, pero por el resto de la estructura es lo mismo. Entonces, ya que hemos revisado cómo funcionan las funciones flecha, vámonos a cómo funciona arreglo.reduce. Esta función va a recibir una función flecha en donde vamos a decirle de qué manera es la que va a reducir la función. Vamos a decirle que
reduzca, esta función flecha va a retornar el acumulador más el valor actual. Entonces, y un arreglo devuelve algo. Entonces vamos a darle por console.log y acá abajo vamos a imprimir nuestro arreglo por consola. Antes vamos a limpiar nuestra consola para que todo sea más claro y vamos a darle a node. Como pueden observar, el valor devuelto es 6. ¿Y a qué corresponde? Que el valor de 6 corresponde a a la suma del arreglo que es 1, 2 y 3. Pero ¿cómo funciona esto realmente? Lo que hace arreglo.reduce es tomar el acumulador. A ver, ahora, hemos dicho que la función recibe una función flecha, pero adicionalmente de la función flecha recibe un acumulador. Pero ¿dónde está el acumulador acá que no lo veo? Y es que no lo hemos declarado. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué es importante el acumulador? Por ejemplo, aquí no lo hemos pasado y la función sigue funcionando perfectamente. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si nosotros le pasamos un arreglo vacío? Por ejemplo, vamos a comentar y le vamos a pasar un arreglo vacío. Si le pasamos un arreglo vacío a esta función, van a observar que tenemos un error. Y este error se da debido a qué? Porque aquí, como pueden observar, reduce of empty array with no initial value. Es porque no le estamos pasando un valor inicial. Y si le pasamos un valor inicial, por ejemplo, aquí va a ser 0, ¿no? Él va a ser el valor inicial del acumulador. Limpiamos consola y ejecutamos de nuevo y tenemos el valor de 0 y ya no tenemos el error. Es por eso que el acumulador en la función reduce es tan importante. Ahora, ya sabemos cómo funciona, pero en este caso, pero ¿qué es lo que está funcionando? O sea, porque el propósito es entender esto, ¿no? Esta solución de una sola línea. ¿Qué es esto? Esto que ven acá, bueno, ya hemos entendido cómo funciona el arreglo.reduce. Ahora vamos a analizar qué significa esta cosa un poco que pueda parecer un poco extraña hasta acá. ¿Qué cosa es esto? Esto es lo que se llama un operador ternario. ¿Qué cosa es lo que es un operador ternario? Un operador ternario es igual a una función, a la palabra reservada if. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿cuál es, por ejemplo, si ustedes se fijan en la estructura de un if, aquí es if, aquí hacemos una pregunta, por ejemplo, si es correcto, si la pregunta valida a true, entonces se ejecuta este bloque de código. ¿Ok? Y si no, y si valida a false, entonces, entonces se ejecuta este bloque de código. Yo creo que sabemos todos que una sentencia if es alguna de las sentencias más sencillas que hay. Entonces, pero ¿qué es eso de ahí abajo? Por ejemplo, un operador ternario funciona de igual manera que un if, solo que su sintaxis es diferente. Entonces, vamos a hacer una pregunta. Después de la pregunta viene ejecutar si es correcto. Por ejemplo, lo voy a escribir así, ¿ya? Ejecutar si la pregunta es válida a true. Y luego, en lugar de escribir else, escribimos dos puntos. Ejecutar si la pregunta valida a false. Y eso es lo que hace un operador ternario. Es exactamente igual a un if. Solo que tiene otra estructura que en algunos casos nos puede ayudar a escribir código mucho más limpio. Entonces, vamos a ver qué es lo que está haciendo acá. Como anteriormente hemos revisado de esta manera, que si el número es dividido entre 2, por ejemplo, si un número es dividido entre 2 y ese residuo es igual a 0, entonces podemos decir que el número no es impar. Entonces acá, ¿qué es lo que estamos preguntando?
Estamos, por ejemplo, aquí estamos, este es como el A es el accumulator y C es el current, el valor actual. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Ok, vamos a comentar esto y esto también. Vamos a comentar ese bloque de código. Entonces, pero aquí no, si se fijan dentro de acá no tenemos la palabra reservada return. Y eso es por qué, porque si tenemos código de una sola línea, no necesitamos escribir el return, simplemente escribimos de esta manera y sin la palabra reservada return. Y esto funciona de igual manera, solo cuando tenemos una sola línea de código a ejecutar. Si vamos a ejecutar muchas líneas, tenemos que ejecutar necesariamente con llaves y tener el return al final de esta. Esto va a funcionar igual como pueden observar y aquí vamos a borrar esto. Como pueden observar, esto funciona perfectamente. Y esto valida a 15. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Por ejemplo, entonces para resolver el problema anterior que tendríamos que preguntarnos por el valor actual, ¿sí o no? O sea, tendríamos que preguntarnos si current entre. Uy, si current entre. No precisamente entre, ¿no? Pero entre dos, si hacemos una pregunta, ¿no? ¿A qué es igual esto? Si esto es si esto es igual a cero, ¿qué significaría? Por ejemplo, 4. 4 entre 2 no produce ningún residuo, o sea que sería cero, o sea, diríamos que el número es par. Si el número es par, ojo, ojo, si el número es par, vamos a devolver el valor actual. Si no, eh, vamos a devolver el actual más el acumulador. Si no, vamos a ignorar el valor actual y solo vamos a devolver el acumulador. Pero esto va a funcionar para los números pares. Por ejemplo, vamos a probar. Probamos y tenemos 15. Esperen, no he guardado. Hmm. Ah, no, es que estamos ejecutando el ejercicio 1. Por ejemplo, aquí estamos devolviendo 2 y es porque es par. Por ejemplo, si aquí le agregamos el número 4, esto va a devolver 6 porque en este caso está sumando los números pares. Y que lo único que tenemos que cambiar en este caso para que no sume los números pares es cambiarle el, para cambiarle que sea igual a cero a que sea diferente de cero. Una vez hemos hecho este cambio, vamos a ver que ahora está devolviendo la suma de los números impares, que en este caso son 1 y 3 y nos estaría devolviendo 4. Y por ejemplo, en el ejercicio, lo que nos pedían resolver al inicio era esto, que debería devolver 15. Entonces vamos a copiar esto acá y vamos a ejecutar antes vamos a limpiar la consola y vamos a ejecutar nuestro código. Entonces obtenemos lo que sería el número 15, con lo que ya estaría resuelto. Pero es que precisamente esto no está hecho en una línea. Ok, sí, tiene razón, pero no está hecho en una línea. Y es porque hemos dado a los nombres unos nombres muy largos, ¿no? Por ejemplo, como accumulator o current. Pero si este código es exactamente igual a este. Exactamente igual a este. Solo que en lugar de darle el nombre de accumulator y current, le di el valor de A y C. Y con eso tenemos el código escrito de una manera mucho más sencilla. Y bueno, eso es todo por el ejercicio 1. No quiero que este video se alargue más. Eh, Estaré resolviendo el ejercicio número 2
en un video más adelante. Eso es todo por hoy. Si te gusta este contenido, no dudes en suscribirte. Si tienes alguna pregunta, puedes dejarlo abajo en la caja de los comentarios. Y eso es todo por este video. Que te vaya muy bien y que seas muy feliz estos días. Nos vemos hasta pronto. Adiós.